Tenemos a Rodolfo Maya, les quiero presentar a Rodolfo, que él nos va a platicar entendiendo los impuestos en Estados Unidos. Rodolfo además además de patrocinadores, es de Mave International Advisors, que como les comentaba, ellos tienen oficinas en Querétaro y aquí en Estados Unidos, por lo que entienden perfectamente bien la dinámica de impuestos entre los dos países y pues para hacer negocios aquí en Estados Unidos. Rodolfo, buenos días, bienvenido y te cedo el micrófono. Hola, muchas gracias. Pues parece que me tocó el tema más, donde hay que agarrar una almohada, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico, tratando de poner ejemplos. Y la verdad, siempre en las pláticas que yo doy, las preguntas y respuestas siempre es muy importante porque es cuando más se aterrizan las dudas sobre los casos específicos, ¿no? Hoy en día lo que quisiera es presentarme un poquito. Mi nombre es Rodolfo Maya, radico en Houston, Texas. Desde hace más de 10 años mi práctica de contador me ha llevado a enfocarme en los aspectos contables y fiscales cross-border, Estados Unidos y México. Tenemos oficinas en Querétaro, en Monterrey, en Tampico y obviamente en Houston, Texas, ¿no? Me da mucho gusto participar en este proyecto. Gracias por invitarme y a todos los asistentes, gracias por asistir. Realmente el tema es muy interesante. Hicimos una serie de slides que me parece que traté de resumir ahí en español, obviamente, los tipos de impuestos que hay en los Estados Unidos. Es muy importante, en mi opinión, entender que una situación es diferente lo que es la cuestión de residencia migratoria a la residencia fiscal. Y ahí muchas veces con mis clientes, sobre todo de México, que vienen y pasan cierto tiempo en los Estados Unidos, desafortunadamente en muchas ocasiones los llevan a un tema de residencia fiscal, no obstante que ellos ni siquiera están enterados que ya traen esa situación encima. Y la residencia fiscal es muy delicada en los Estados Unidos porque básicamente nos obliga a tener que reportar algo que se le llama worldwide income, es decir, los ingresos mundiales, ¿no? Realmente en Estados Unidos cumplir adecuadamente con la cuestión de impuestos es sumamente importante. Eh, Aquí está John Mayer, no me va a dejar mentir, del tema migratorio. Muchas veces el tema migratorio tiene mucho que ver con la cuestión de impuestos. Principalmente, básicamente no puedes venir a este país, por ejemplo, querer venir a vivir, y muchas de las veces, pues por estrategias que hay, y todos lo sabemos, desafortunadamente en México, a veces muy agresivas, estrategias que no ayudan, pues complican la situación porque no es, al menos en los Estados Unidos, no es muy creíble que tengas una calidad de vida donde las declaraciones anuales no coinciden con lo que uno está pensando en invertir, o lo que uno realmente genera para pagar tarjetas de crédito o transferir dinero a los Estados Unidos. Entonces, lo que se le llama como la discrepancia fiscal es muy importante en los Estados Unidos y es muy importante que la tengan en cuenta. Es parte de los proyectos que tienen que poner en su agenda a la hora de que piensan venir a invertir a los Estados Unidos o incluso venir a vivir. Se lo recomiendo ampliamente. Las estrategias que existen muchas veces en nuestros países no necesariamente tienen que funcionar en el caso de Estados Unidos. Y ahorita hablaremos un poquito de ese tema. Trataré de hacerlo lo más smooth o lo más ejemplificado con casos posible, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, los tipos de impuestos en los Estados Unidos, si quieren pasar a la siguiente slide, por favor. Básicamente tenemos que son de tres tipos.
Y es algo muy similar a México, por ejemplo. No quiero decir que sea algo como rocket science, muy complejo, pero es muy similar en algunos casos, específicamente sobre todo, por ejemplo, con el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, en este slides que vamos a ver a continuación, básicamente los impuestos están divididos en tres tipos de categorías diferentes. Uno que le llamamos impuestos sobre la renta y los ingresos, otro que le llamamos los impuestos ad valorem, y ahorita hablaremos cuáles son estos, y otros que son los impuestos al consumo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, pasemos a ver lo que se refiere al impuesto sobre la renta y los ingresos. Si quieren pasar al siguiente slide, por favor. Bien, en el impuesto sobre la renta lo vamos a encontrar que básicamente existe obviamente en la nómina, cuando se le paga impuestos a la gente o cuando uno recibe un salario. Los impuestos también que uno recibe cuando tiene ganancias de capital, que básicamente son aquellos cuando alguien vende un activo, ¿no? Y ahorita hablaremos de qué tipos de activos son. También el impuesto sobre el patrimonio y la herencia, cuando uno muere y cuando uno hereda, son dos aspectos que toman relevancia en los Estados Unidos y ahorita lo platicaremos también. Un tema muy importante para extranjeros, que por cierto, entre paréntesis, aparentemente este impuesto que en México no existe, parece que ya viene el año que viene. Entonces, en 2021. Ya se ha hablado mucho de esto desde hace algunos años en México, pero parece ser que ya va a ser una realidad el año que viene por ciertas recomendaciones que la OCDE ha hecho a México como manera de poder tener más ingresos, ¿no? El país. Y bueno, es algo que hemos estado viendo en México y ustedes lo saben muy bien, que han estado auditando más, han estado poniendo más cuidado en la recaudación y más ahora que creo que necesitan tener más recursos. Definitivamente el impuesto sobre la herencia parece que ya es una realidad en México y se ve venir muy probablemente el año que viene. Entonces, planear esa cuestión también es importante hacerlo adecuadamente en tiempo y forma, ¿no? En Estados Unidos tiene muchos años existiendo este impuesto sobre el patrimonio y la herencia y ahorita platicaremos a qué nos referimos con este tipo de impuesto. También está el impuesto sobre la riqueza. Este impuesto sobre la riqueza no existe en los Estados Unidos, existe en otros países como por ejemplo de Europa y ahorita hablaremos un poquito de qué se refiere este impuesto, porque ha habido mucho confusión en los Estados Unidos sobre si existe o no existe este impuesto, pero hasta el día de hoy no existe. Digo, los demócratas, a través de, no sé si alguno de ustedes estuvo enterado, pero las campañas, por ejemplo, como de Bernie Sanders, buscaban tratar de imponer un impuesto sobre la riqueza a los ciudadanos y contribuyentes americanos, pero bueno, no existe hoy en día, ¿no? Pero es probable que exista como en otros países de Europa existe, ¿no? El impuesto al consumo, que hablaremos un poquito a qué se refiere este tipo de impuesto, que es básicamente algo similar al IVA que conocemos en México. Los impuestos especiales, que también en México lo tenemos como el IEPS, por ejemplo, que es el impuesto especial sobre productos y servicios. También acá existen ciertos impuestos especiales, sobre todo en tabaco, alcohol, etcétera, gasolinas. Hablaremos un poquito de este tipo de impuestos. Y por último, por ejemplo, Rodolfo, disculpa que sí. te interrumpa un poco, soy Cristian Rubio. Se nos fue el sonido, se nos cortó un poco. ¿Puedes regresar creo que te quedaste en impuestos? ¿Mande? No, en impuestos especiales o tarifas. ¿En dónde? Retomemos de impuestos especiales en adelante. Ok. Bien, perdón. Sí, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ya. Ok.
En el caso de las tarifas, bueno, platicamos de los impuestos especiales, que son aquellos que ocasionan el alcohol, el tabaco, por ejemplo, y las tarifas, por último, que son impuestos que el país puede imponer a otros países, como por ejemplo Trump lo hizo con México hace algunos meses con respecto a ciertos productos específicos y que después México se puso las pilas aparentemente y por ahí quitaron este tipo de tarifas, ¿no? Básicamente esos son los impuestos. Si quieren pasar a la siguiente slide, por favor. ¿Pueden pasar a la siguiente slide? Gracias. En el caso del impuesto sobre la renta, hablaremos del impuesto sobre la renta, ahí está bien, perfecto ahí. El impuesto sobre la renta a los corporativos, ¿no? En Estados Unidos es muy importante que ustedes como empresarios puedan comprender que las empresas que ustedes crean en los Estados Unidos pueden ser tratadas desde un punto de vista como corporativos o como sociedades transparentes, sobre todo con las empresas LLCs que crean. Prácticamente tienes un cierto tiempo después de que tú las constituyes para que tú elijas cuál es el régimen fiscal que decides escoger. Es muy importante, como habló Carlos, que se apoyen de contadores, de abogados, que les puedan ayudar y asesorarlos adecuadamente en este tipo de temas. En Estados Unidos hay un área internacional de impuestos donde hay contadores especialistas en lo que se le llama International Taxation. Es muy importante que se apoyen con alguien que tenga esa especialidad para que no cometan errores, sobre todo porque vienen del extranjero y entramos en ciertas complicaciones fiscales en muchas ocasiones, porque el individuo normalmente sigue teniendo conexión con su país de origen y eso puede llegar a complicar la situación personal en los Estados Unidos. Entonces, siempre apoyarse con alguien, platicar con alguien y de preferencia que tengan la especialidad internacional es muy importante y se lo recomiendo mucho. En el tema de las empresas que ustedes crean, que son las LLCs, prácticamente el gobierno nos da un cierto tiempo, que normalmente son 70 días, para que tú escojas cómo vas a tratar fiscalmente a la LLC. La LLC en realidad no existe a nivel de impuestos federales. La LLC es un híbrido que se puede convertir en una sociedad transparente o en una sociedad corporativa. Ahorita hablaremos un poquito de lo corporativo y después hablaremos un poquito de lo transparente, pero es importante que ustedes comprendan que no por constituir una LLC ya te diste de alta y ya el fisco sabe cómo vas a pagar impuestos. Normalmente no sucede así. Si tú no le mencionas al fisco cómo quieres tratar a tu LLC, el fisco va a tomar la decisión de que tú quieres ser una sociedad transparente. Las sociedades transparentes son aquellas en las cuales los socios pagan los impuestos a título personal en lugar de que la LLC lo pague. Las LLCs corporativas son aquellas donde la empresa existe, tiene una personalidad jurídica independiente a sus socios y paga los impuestos de manera corporativa. Algo similar en México a las SAs, ¿no? Los transparentes en México no la tenemos, ¿no? Anteriormente, hace algunos años, existía lo que era la Asociación en Participación, la AMP, se eliminó. Y en Estados Unidos existen esas dos grandes modalidades y es muy importante que decidas cuál te vas, por cuál camino de los dos te vas, porque eso va a regir muchas cosas en el futuro. Va a regir el formato de las declaraciones que tienes que presentar, va a regir también algunos otros aspectos importantes que necesitan entender desde el punto de vista contable y fiscal, ¿no? Entonces, si decides irte por el camino donde la LLC es una entidad corporativa, entonces este slide que estamos mostrando es el que aplicaría.
Básicamente pagas un 21% de impuestos sobre la utilidad que tengas a nivel corporativo, ¿no? Y algunos otros estados en los Estados Unidos cobran impuestos adicionales. Una parte muy importante que aquí está José Ramón representando a Texas es que Texas no tiene impuestos estatales siempre y cuando no vendas arriba de $1 millón. Si vendes arriba de $1 millón, entonces entramos a un cálculo estatal de franchise tax que realmente es muy pequeño el impuesto, pero que se tiene que calcular. Mientras no llegues al threshold de $1 millón, estás declarando sin pagar impuestos y no pagas nada, ¿no? Ahorita hablaremos de cuáles son esos estados que sí cobran impuestos y cuáles son los que no cobran impuestos. Y eso es muy importante también a la hora de que decides dónde te vas a establecer, en qué estado te conviene más. Ahorita hablaremos de eso, ¿no? El 21% en este tipo de entidades lo paga la empresa a título corporativo, más sin embargo, si el socio retira el dividendo, vuelven a cobrar un impuesto en los Estados Unidos que puede ser de un 20 a un 23%. México, por ejemplo, si fuera el dueño una sociedad mexicana, la sociedad mexicana, si tiene más del 80% de las acciones de la empresa americana, puede retirar el dividendo gracias al convenio que hay para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos sin tener que pagar otro impuesto en los Estados Unidos más que el 21%, ¿no? Pero tiene que ser el dueño la empresa en más de un 80% de las acciones. Si el dueño fueran los individuos mexicanos, entonces esta regla no aplica y aplicaría el doble impuesto, el 21 que paga la empresa y el 20 que paga el socio al retirar dividendos. Entonces, si quieren pasamos al siguiente slide, por favor. En el caso de los individuos, el impuesto que pagan los individuos a nivel federal, básicamente es algo muy similar en México, ¿no? Hay una tarifa y a medida que más ganas, más pagas y te ubicas en esa tarifa y haces un cálculo del impuesto de acuerdo a tu ingreso y sobre de eso pagas el impuesto, ¿no? Obviamente los empleados los deducen de sus nóminas, al igual que en México, y normalmente en los Estados Unidos salen a favor, en el caso muchas veces de los empleados, porque existen ciertas exenciones que todos tienen derecho a aplicar, que se le llama la deducción estándar, que por ejemplo si estuvieras casado, la deducción estándar es de casi $24,000 hoy en día anualmente. ¿Qué quiere decir? Que esa cantidad de ingresos estaría exenta y lo calculas a la hora de que haces tu declaración de impuestos anual y eso resulta muchas veces en que puedas tener un saldo a favor, ¿no? Que el fisco te devuelve sin problema. Si pasamos al siguiente slide, por favor. En el tema de el tema estatal y local es muy importante entender cuáles son los estados que sí hay impuestos estatales y cuáles no. Ahí yo los menciono, que solamente son 7 estados que no tienen impuestos sobre la renta estatales, como es Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Texas, Washington y Wyoming, ¿no? Otros estados como New Hampshire y Tennessee no graban la mayoría de los ingresos regulares, solamente intereses y dividendos, ¿no? Y otros estados que tienen tasa impositiva fija, como los estados que se mencionan ahí, incluso algunas ciudades también cobran impuestos estatales y locales. Entonces, es muy importante que ustedes como empresarios puedan comprender que la base impositiva en los Estados Unidos, los estados juegan un factor fundamental junto con el tema federal, pero existe una legislación estatal que hay que entenderla, hay que saber cómo se computa para efecto de poder calcular adecuadamente los impuestos. Y esto muchas veces los encontramos en empresarios que están vendiendo en diversos estados en los Estados Unidos y no están cumpliendo muchas veces con las regulaciones de esos estados. Cada estado tiene sus regulaciones diferentes. No es lo mismo California que Texas, ni que Nueva York,
ni que Carolina del Norte, por ejemplo. Cada estado tiene sus regulaciones y hay que entender cuándo sí y cuándo no se aplican los impuestos estatales. Y esto también aplica para el IVA. Y ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero si tú no estás al pendiente de que el IVA no lo Rodolfo, cobran, mande. perdona la interrupción, nos quedan 5 minutitos. Ok, bueno, me voy a tratar Adelante, de ir más rápido. En el caso adelante. del IVA, como les mencionaba, en el caso del IVA es muy importante que ustedes que están vendiendo puedan entender si hay IVA o no hay IVA en esa operación en el estado, y muchas veces no es en el estado en donde tú estás, es el estado donde está tu cliente, muchas de las ocasiones, y tienes que ir a revisar la legislación de ese estado. Pasan muchos problemas cuando vendes por internet, con el e-commerce y toda esta cuestión. Si tú no tienes esa idea de que el IVA no lo puedes causar donde tú estás, pues muchas veces probablemente te metas en algún problema. Si quieren, nos podemos pasar al impuesto sobre nómina. El impuesto sobre la nómina, que es el slide que viene, básicamente aquí en Estados Unidos lo mismo paga un empleador que un empleado, no es como en México, que el 80% de la carga lo corre por parte del patrón. Aquí en Estados Unidos pagan más o menos lo mismo el empleado y el empleador, un 6.2% de ingresos para la seguridad social y un 1.45% al Medicare. Una de las cosas que nosotros ayudamos es en tratar de ayudarles a hacer sus escenarios de nómina. Les podemos ayudar con eso y darles escenario de cuánto les costaría en un momento dado ciertos salarios sobre ingresos brutos o netos, como ustedes lo deseen. Pasamos al siguiente, por favor. El siguiente se llama impuesto sobre las ganancias de capital. Básicamente este slide habla sobre cuando vendes algunos activos como inversiones, bienes y raíces, y ahí tienes que entender que puede ser a corto plazo o a largo plazo. Si es a corto plazo, que es menos de un año, porque tuviste el activo menos de un año, el impuesto es mayor. Si es a largo plazo, el impuesto es menor, porque tuviste el activo por más de un año. Y aquí muchas de las veces que, sobre todo en los bienes y raíces que se venden por parte de extranjeros, el IRS normalmente exige que se le retenga un 15% o un 10% sobre el valor de la propiedad para que obligara a la persona extranjera a que haga una declaración de impuestos y pueda pedir ese dinero en devolución. Nosotros podemos ayudar en ese proceso que se le conoce como FIRPTA en los Estados Unidos. Pasamos al siguiente slide, por favor. El impuesto sobre el patrimonio es lo que les decía hace un momento. Muy importante entenderlo. Cuando eres residente americano, básicamente el residente americano es, en este tipo de impuesto en especial, es aquel que green card holder y ciudadano americano, nada más. Todos los demás que no son green card y ciudadanos americanos no son, se consideran no residentes para este impuesto. Y el motivo es porque los residentes tienen hoy en día casi 12 millones de dólares exentos contra los no residentes que solamente tienen 60 mil dólares de exención. Entonces vamos a suponer que tú tienes una casa y te mueres. Entonces, si la casa vale 300 mil dólares, por ejemplo, y es tuya, no tienes ninguna deuda, entonces ahí, si eres no residente para este tipo de impuesto, porque no eres ciudadano americano ni green card holder, el impuesto que tendrías que pagar tú ya muerto, así funciona este impuesto, es los 300 mil que vale tu casa menos los 60 mil que tienes de exención. Sobre la diferencia, que son 240 mil, pagas el 40% de impuesto. Básicamente así funciona este impuesto, pero si fueras ciudadano americano o green card, tienes hasta 12 millones de dólares de exención. Entonces, es muy importante entenderlo. Si tuvieras deudas, puedes pagar primero al que le debes y ya sobre la diferencia es sobre lo que se calcula el impuesto. Nos pasamos al siguiente, por favor, es el impuesto a la herencia, que este impuesto es el que hoy en día es básicamente al que hereda, al que recibe los ingresos del que muere, y habría que ver si el que murió fue green card o ciudadano o no era para este tipo de impuestos, pero en este impuesto no es un impuesto federal y solamente 6 estados sí causan impuestos a los
personas que heredan, ¿no? Hay que entender también si heredas fuera de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos. En fin, hay muchas reglas que por ahí hay que saber cómo interpretarlas para este tipo de efectos de los impuestos a la muerte, ¿no? Pasamos al siguiente, es el impuesto sobre la riqueza. Y en el impuesto sobre la riqueza es el que les comentaba que hoy en día no existe en los Estados Unidos. Es probable que exista en un futuro. En muchos países de Europa sí existe. Y es básicamente sobre el patrimonio neto que tienes al final, lo que te cobran impuestos, ¿no? Entonces, me saltaré un poquito este tema, nos iremos al impuesto ad valorem. Y en este tipo de impuestos ad valorem, básicamente son aquellos impuestos que se agregan. Por favor, la siguiente slide. Rodolfo, Gracias, Rodolfo. un Perdón, favor. si podemos ir cerrando el contenido para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ok, bueno, pues nada más los últimos slides realmente son slides que creo que no son tan importantes como las anteriores. El impuesto ad valorem es, por ejemplo, el property tax que pagas sobre tus propiedades, ¿no? Yo nada más quisiera concluir tratando de decirles que es muy importante que ustedes, antes de venir a invertir a Estados Unidos o ya si quieren venir a vivir, puedan hacer una consulta con un contador, que puedan entender cuándo se van a convertir en residentes fiscales, porque básicamente convertirte en residente fiscal tienes que cumplir con varias regulaciones. No cumplirlo, las penalidades son muy altas. Son $100,000, por ejemplo, de multas. Puede ser, o puede ser hasta el 50% de saldo que tengan tus cuentas bancarias, aunque no estén en los Estados Unidos. Entonces, hacerlo bien te va a ahorrar muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Las multas en el tema internacional son muy altas. Tienen que tener mucho cuidado y yo les recomiendo que se asesoren bien. Gracias, es todo.